Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el episodio número 10 de Durmiendo sobre un volcán, el podcast que hacemos junto a Dardo Gasparré. Hola Dardo, ¿cómo va? Hola Karina, hola a todos, ¿cómo están? No sé qué te puede contestar la gente, son tiempos aciagos. Así que nos hemos puesto un poco frívolos. Anoche fue la entrega número 93 de los Oscars, estos premios que Hollywood daba, y digo daba porque hablo todo en pasado porque para mí esto ya murió, daba a las mejores producciones cinematográficas nacionales e internacionales. ¿Lo viste? ¿Te gustó? ¿Qué viste? ¿Qué te pareció? ¿Por qué estamos hablando de algún tema no político? Bueno, pues en el fondo es político. En el fondo, digamos, esto es lo que piensa no solamente la gente, sino quienes forman la opinión de la gente. No sé si lo piensan o no, pero esto es lo que hacen. Yo te diría que como a casi toda persona normal, los Óscares hace mucho que me aburren. Pero por una u otra razón, uno los ve medio de pasada, tiene alguna preferencia artística, alguna preferencia temática. Es cierto que entre la pandemia y el hecho de que Hollywood se viene suicidando hace tiempo, uno ha dejado ver cine, ve series, ¿no? La serie tiene esa virtud de hacerte participar más de la vida del personaje, o tal vez se requiere no ser tan buen actor en cuanto uno, no, uno tiene mucho tiempo para convencer al público de cómo es el personaje. En cambio, en cine uno tiene un momento, un instante, es decir, el actor tiene que componerlo de tal manera que a los 3 minutos vos ya le crees. En cambio, yo en la serie tengo 340 capítulos para convencerte de que soy rey, Hay algo, mendigo, sí, asesino. hay algo, O sea, es tema para otras, para otra, quizás para otro podcast, pero hay algo en el biorritmo con el tiempo que dura un capítulo respecto del tiempo que dura una película, aun cuando lo estés viendo en tu casa. sí, claro. Este, entonces, Bueno, viste, además hay otra percepción, ¿no? Eh, Así como en el teatro uno participa casi 100% de lo que está pasando, el cine uno participa también, y además hay todo un ambiente, todo un encierro, hay una complicidad o un secuestro consentido. claro, El- sí, la- sí, la- sí, las- pero hay la mucho, serie tiene la virtud de ser como más familiar. En el cine es más difícil hablar. En el cine es más difícil que cada uno exprese su opinión crudamente, a veces jocosamente. La serie es más participativa en algún punto, ¿no? claro. Bueno, acá el tema de la pandemia, no tanto la pandemia, sino las restricciones alrededor de la pandemia, que como Hollywood ha abrazado la causa, como todas las causas que tienen que ver con, este, con, Bueno, con, yo te recuerdo, te con corto una... acá, Sí, dale, dale, dale. para que no le pegues a Hollywood. No le voy a Te- te- pegar. no, no, hablemos del americano. Es Ok. decir, Hollywood representa al americano. El americano un día creyó que McCarthy tenía razón y Está empezó bien, pero no sé bueno, cuánto creen Hollywood eso, viene, los viene americanos cayendo. Viene los americanos se cayendo. compran eso y Hollywood compra esa pavada. Sí, eso es cierto, eso es No es cierto. poco común. Yo me he comido todas las series donde los alemanes eran traidores, los rusos eran traidores, después eran héroes, los japoneses eran traidores, después eran héroes, y así sucesivamente se pliega mucho al común. Sí, pero ¿No? ahí te digo yo, por eso, viene cayendo mucho el consumo del mainstream, de lo que Hollywood produce para que sea un blockbuster, la película ganadora, viene cayendo, o sea, no le pegan, no la aciertan. Posiblemente tenga mucho que ver con las plataformas de streaming y todo lo que quieras, pero además, y viene cayendo el consumo de la ceremonia, Bueno, específicamente. la ceremonia como tal hace rato que viene cayendo. Yo anoche recordaba a Ricky Gervais, que Sí. es extraordinario, y que creo que el último año, anoche yo decía, yo creo que Gervais el último año dije, voy a hacer todo lo posible para que me eche.
Yo no sé para si que fue, me ¿fue echen los Oscar o los Golden Globe que dijo ese los discurso Oscars. magnífico? ¿En los Oscar? Los Oscars dijo, empezó por decir que los actores dejaran de decir cosas que no son nada más que actores, se la están rebuscando, ganan buena guita. Es decir, es un discurso terrible. Sí, Toda magnífico. la ceremonia. Bueno, te quiero decir Magnífico. que anoche hizo un tuit donde decía, todavía no sé por qué no me invitaron, y reproducía su participación. Me parece que fue probablemente la mejor crítica a todo el sistema, porque ¿saben lo que pasa con esto de querer conducir la mente de la gente? Lo mismo que pasa con cualquier censura. Es decir, en el fondo, si uno lo piensa bien, no hay una gran diferencia entre Tato y un tipo que me quiere explicar a mí que me tiene que gustar los gays o que me tiene o tengo que prohibir los animales. En el fondo, los animales en las pruebas médicas, como de tu nota del conejo. La realidad es que es un modo de censura. En cuanto se mete en mi cabeza y me quiere explicar cómo tengo que pensar, y yo ya sé que pienso mal. No necesito que venga nadie a explicarme que pienso mal. Yo ya sé que pienso mal. Pasa que quiero pensar mal. Entonces, en el fondo lo que logra toda esta censura es que te mata la creatividad, porque uno empieza a Sí. escribir lo que cree que el otro quiere que uno diga. Y También el propio, también lo que han matado, me parece a mí, es la sorpresa, porque son tan predecibles. Mira, entre cómo estructuraron con esto el protocolo y que vos ya sabés que le van a dar un poquito, todo, viste, todo el espectro de lo políticamente correcto, y entonces van a dar películas que hablen sobre la problemática femenina, películas que hablen sobre la problemática, todo lo que sea woke, sobre la problemática no sé, de los esclavos, políticas que hablen sobre los orientales, políticas, y así es como ya está. No, sí, no pero no me además sorprende, no me divierte, no me ahora, no entretiene, no me solo da habla de la gracia. temática, no solo habla de la temática, sino que habla de la temática como ellos quieren Bueno, que sí, uno oh, piense de la temática. claro. Porque yo he visto películas de negros, de blancos, de locos, de prostitutas, de drogados, de todo tipo, donde cada uno dice lo que se le canta la gana. Entonces, pero también no es solamente la temática, es yo quiero que moralizarte en función de mi temática. Y ahí es donde vuelvo a decir, es la creatividad, la sorpresa. Sí, yo recuerdo hace muchos años leyendo a Bradbury, en uno de los cuentos de Crónicas Marcianas, hay un Sí, final, en un capítulo, un final donde simplemente dice que la planta empieza a crecer, que en el fondo era de terror, y todo lo que te estaba diciendo el tipo era que la plantita había empezado a crecer. Pero había creado tal ambiente, tal era la situación que había creado, que te aterrorizaba el simple hecho de que una planta empezara a crecer. Bueno, esa creatividad, como la tuvo Truman Capote en su momento, como la tuvo Scott Fitzgerald, como la tuvieron los grandes, esa creatividad es la que se murió. ahora, ¿vos Pero te voy a decir, no te parece sí, notable que con eso y todo, con eso y todo, o sea, viendo que van cayendo, porque esto es una de las cosas que ya hablamos respecto de ese capital, lo hablamos en algún otro momento respecto de ese capitalismo moralista, que aun cuando va perdiendo consumidores, va perdiendo espectadores. O sea, es claro, porque se viene diciendo año tras año, antes ya de las restricciones y antes de los protocolos, que no tenían rating, que no llamaban la atención, que no entretenían, que no pasaba nada. De hecho, el mismo Gervais hace como esa cosa de decirle, che, termínenla con esta cosa moralizante, que somos actores, estamos para entretener, no son... Y sin nos pagan embargo, más que a todos, nos pagan más más que a que a todo el todos, mundo, que nos sí, venimos a ser los protestadores, dice. los ubica en la palmera. Con eso y todo, vuelven a hacer una y la vuelven a hacer peor. O sea, ¿qué pasa que no reacciona ante su propia decadencia? Es lo que me pregunto. Mira, primero, creo que no es capitalismo. Te guste o no te guste, el capitalismo es de ganadores. Y estos son todos losers. Buscan la igualdad porque perdieron. Buscan la igualdad porque no pueden ganar. Buscan la igualdad porque se sienten menos.
entonces no es capitalismo. Te diría mucho más parecido al comunismo. Buscan la igualdad porque no pueden competir. Sí, bueno. En cualquier momento van a impedir que se le den el premio al que corra más rápido. Bueno, sí, claro. Bueno, Es decir, Usain Bolt es capitalista. sí, pero Él es capitalista. a ver, es algo que a propósito van perdiendo. ¿No? Para mí me resulta muy difícil. Hay un aspecto que me gustaría que me vas a sacar corriendo, pero te lo voy a meter en el podcast igual. Me acordaba Ya he perdido todo. Quiero todo, aclararle por al supuesto. público que he perdido toda esperanza de sacarte corriendo. No, porque estamos hablando de la política. Quiero ver cuánto es político también de esto. Parecemos kirchneristas, viste que todo es político. ¿Qué es el glam? Para mí la pérdida del glam es muy triste, me da mucha depresión, es muy dolorosa. Y no sé si es tan frívolo o no, recordaba algo que me gustaba muchísimo de hace unos cuantos años, de los Oscars, no específicamente de los Oscars, sino de la previa de los Oscars, que era una especie de crítica, de chismera, no sé qué, que era Joan Rivers, una señora que hacía tenía un sarcasmo lacerante, con actores y con actrices y cómo se vestían y qué sé yo, hacían la alfombra roja. Y era realmente muy graciosa, era muy incorrecta, obviamente, brutal, además, no tenía ningún tipo de reparo. Y trabajaba sobre el aspecto físico, la ropa, lo que se ponía, lo que habían gastado, qué sé yo. Todo esto. Era más bien intuitiva, es decir, esta discusión ya la tuve con mi mujer, así que estoy entrenado, ¿no? Me parece bien. Sí, de todas maneras, lo que sí es cierto es que ella tenía una clara idea del espectáculo. Claro. Pero vos te imaginás eso ahora, lo podés poner ahora? ¿Una No, Joan porque Rivers? además tampoco se visten de un modo divertido. Y además, por lo pronto, por lo que vi anoche, era de una tristeza terrible, porque las grandes actrices, las grandes figuras no estaban, por la razón que fuere, porque hay pandemia, por lo que tú quieras, pero no estaban. No No, estaban los estaban. grandes vestidos, las Claro, eso te iba a grandes. decir. No Había, qué estaba. sé yo, tres, cuatro vestiditos, pero Sí, bueno, pero no estaba. me da risa porque algunas veces se piensa la industria de la moda, lo que tiene que ver con el glam, con la belleza, qué sé yo, es también trabajo y producción, digamos. Hay mucho Bueno, a dinero, ver, todo el capitalismo se basa en lo superfluo. Cuando tú tratas la famosa curva, hay una famosa curva que compara o que muestra lo que pasa cuando tú le sacas parte del sueldo a alguien para dárselo a otro. El resultado económico es terrible, más allá de los resultados individuales, que como siempre, en lo individual uno tiene lástima, tiene solidaridad, tiene lo que tú quieras, pero en lo colectivo, cuando haces eso, le sacas lo superfluo y le sacas el glamour al sistema capitalista, te queda la pobreza. bueno, Así, la realidad es que la mejor manera de redistribuir es con el consumo, pero ¿con el consumo de qué? De superfluos. exacto. Entonces, insisto, la ceremonia de los Oscars era una ceremonia de superficialidad, de glam, de gasto, de vestidos, de ropa, de Sí, claro, joyas, claro, sí. de cosas. Había muchísimo de peinados, de belleza, había muchísimo alrededor de eso, de exuberancia, de exotismo. Ayer fue una cosa de fealdad, pero de fealdad militada, te diría, de gente que no se peinó, a duras penas parecía que no se hubieran bañado, de gente sin belleza, de las grandes marcas en las ropas, sin... ¿Qué pasa si Hollywood pierde? Son losers. La sorpresa, pierde el glam, pierde esa cosa aspiracional, el Sí, hacerte yo, soñar. la La, otra la gran conclusión, pantalla era sí, hacerte soñar, no. la otra conclusión a la que yo llegaba anoche es van a perder el negocio. En cuanto alguien se avive, van a perder el negocio. Ya lo están perdiendo. Lo vienen perdiendo a pasos agigantados, porque Bueno, no ahora, vale 2 mangos el porque segundo de... efectivamente lo que tú dices, es decir, no existe la linda, brutal que va por la calle, así, no existe desayuno en Tiffany. Todo mentira, obviamente que todo mentira. Y de eso vive, y de eso vive el ser humano también, si vamos al caso. Todo el sistema que conocemos como capitalismo es un sistema de triunfo y éxito en mundos superfluos.
porque por supuesto, Ay, ¿cómo te voy a robar eso? Me encantó. Me encantó. pero, a ver, para vivir no hace falta más que una choza. Sí, que es un poco el mismo discurso que estamos escuchando en todo, también en lo político y también en lo económico, que consiste en este resumen que te voy a hacer. Como yo no puedo alcanzar eso, vivamos todos pobres, porque así no me esfuerzo demasiado, me fumo mi macoña y no me siento disminuido. Entonces, no, o si no, mira, me hago trans y voy a competir con las mujeres. Todos estos conceptos que son trampas, en el fondo son tramposos, conceptos tramposos. Ninguno de los que estaba ayer era actor. Sí, la verdad que es Bueno, cierto, cuando estaba uno compara, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins no estaba. Así No, que no sí, estuvo, por lo eso repito lo recibió. que te digo, ninguno de los que Ninguno estaban estaba. era actor. Anthony Hopkins, que es un extraordinario actor, no estaba. ¿Y quién recibió el Oscar del? Yo no me vi todo eso. Phoenix, que es como nada, estaba, fue él, lo presentó Phoenix, que fue, no sé, salió de ese, viste que Phoenix vive en una burbuja de indiferencia, ¿no? Raya en la estupidez. Entonces apareció Phoenix hablando como si estuviera drogado, como si estuviera, es un acto de generosidad Te iba a mío. decir, claro. Y entonces apareció como si estuviera drogado, hablando en un tono arrastrado, pastoso, explicando cómo son los actores. Y entonces dijo así, más o menos en este tono, dijo, y el Oscar no dijo al mejor actor, dijo el Oscar al actor. Varias veces repitió ese concepto, Oscar al actor, porque además ni siquiera entendía lo que estaba diciendo, nada. El Oscar al actor se lo lleva Anthony Hopkins. Como él no está, lo recibe en su nombre la academia. Buenas noches, terminó la transmisión. Pero la mierda. Entonces es impresionante porque él, ni siquiera quiso él, ni nadie recibirlo en nombre de Hopkins, que obviamente Hopkins a esta altura del partido debe ser odiado por todo el mundo porque es un capitalista, Sí, tiene sí, sí. éxito. Sí, sí. Bueno, es blanco y es varón, alcanza para condenarlo. ¿Qué te parece el peso que tuvo el tema oriental? Empezando por la directora, Yao, creo que se llama, de una película, Nomland, que no la vi, por supuesto, creo que tiene como temática la crisis del 2008. Viste que todo Sí, tiene temática de la pero mujer. había un peso oriental, pero también había un peso negro. Sí, Es bueno, decir, eso no pueden parar. No hay entonces manera. había un peso negro que tampoco entiendo, porque a mí las películas de la temática negra no me resultan demasiado atractivas, pero no porque sea negro, sino no me resultan atractivas esas películas. Me resultan atractivas las películas de temática como la de Wall Street, Mm. la extraordinaria película donde hacen que el actor negro que protagoniza una especie de lumpen de Wall Street lo transforman en un financista y en un operador de bolsa avesado y famoso, que realmente es una temática que a mí Deberíamos llegar a la lógica de que el actor te guste por lo que el actor es, y no que tenga por que ver supuesto, no es que deberíamos llegar, la deberíamos cuota volver. negro, la cuota chino, la cuota feminista, la Sí, cuota bueno, déjame sí, de sí. jorobar. Yo puse un tuit hoy que ahora están haciendo, están pensando en una película extraordinaria y muy disruptiva, que es un chico no negro que se enamora de una chica no negra y se casan y tienen hijos. Y entonces están pensando en los han reunido todos los abogados del estudio a ver qué juicios se van a comer por hacer eso. Exacto, ¿No? exactamente. Entonces, pero de Quiero, todos modos, quiero pasar un poco de este tema, nos lleva a un tema, porque Hollywood trata de leer lo que la gente quiere y lo larga. Lo que no quiere decir que acierte, ni quiere decir que esté bien, ni quiere decir que sean hábiles en eso. Hasta yo diría que son precarios. Y entonces yo digo, para mí son perdedores, para mí esto yo le llamo la política del perdedor. ¿En qué sentido? Yo no me puedo olvidar que Blockbuster, la famosa empresa Blockbuster, en pleno siglo XXI, seguía obligándote a ir a sus locales a ver un montón de VCRs que estaban en un estante. Y recuerdo que Netflix ni siquiera
le compite con un sistema digital. El único cambio que hace Netflix originalmente es permitir que el usuario, en vez de tener que ir a las 8 de la mañana a devolver la película porque se le cancelaba, permitir que tuviera 3 películas cualquiera todo el tiempo que quisiera y devolverlas por FedEx. Esa fue la revolución de Netflix. Ninguno de los dos, en 20 años, 20, 2, 0, 20, descubrió ni pensó que podía vender streaming. Tampoco Amazon, entre paréntesis, descubrió durante 20 años que en vez de vender libros podía vender streaming de libros Sí, el libro digital. ebooks de libros. Y quiero decirte que muchos de lo que nosotros consideramos grandes empresarios lo son después. Yo he tenido en algunas empresas donde estuve vendiendo, yo les vendía páginas de web a algunos sitios americanos. Y son todos viejos, demente. Algunos son viejos de edad y otros son viejos de mente, no viejos dementes, que tal vez también lo sean, Ponele, claro, nada aquí. pero viejos de mente. Y siempre que yo pienso en Hollywood, pienso en estos tipos que conocí, que uno les tiraba una idea y decían, qué buena idea, déjamela, la vemos y venís y la presentás vos. Y pasaba un año, 2, 3, 4, y no pasaba nada, y el tipo se fundía. Pero el tipo seguía ahí hasta que se moría, hasta que la empresa desaparecía. Entonces también esa parte hay que tenerla en cuenta. Por eso creo que no tiene nada de capitalismo lo que estamos viendo, porque no tiene ni la audacia del capitalismo, ni el éxito del capitalismo, ni el fracaso del capitalismo. No, ¿Por qué? no tiene ironía, no Porque tiene yo no te valentía. permito, no, es que yo no, cuando yo fracaso, te obligo a que fracases tú. Ya está, te obligo. Tienes que fracasar tú, porque yo fracasé. Entonces hagamos todo una gran igualdad. La igualdad siempre la pide el que pierde, nunca la pide el que gana. Claro, sí, sí. Hay una cosa interesante respecto de China, que uno de nuestros temas ícono. China no transmitió la ceremonia precisamente porque estaba esta directora, que fue la que ganó, Chloe Zhao, Que debe que ser enemiga del régimen o algo como así. cualquiera, como cualquiera, digamos, que tengan dos impulsitos de libertad mínimos, es enemiga del régimen. Entonces, bueno, obviamente no se podía buscar su nombre por internet, ni se podía ver la ceremonia, ni se puede ver la película, ni nada. Una cosa que me gustó mucho, que hubo muchas formas, digamos, de saltar la censura, escribiendo el nombre de la película al revés y una serie de cosas para lograr, digamos, pasar por encima de todo esto. Me llama la atención cómo de un lado apoyan los totalitarismos y justamente la que padece el totalitarismo tratando de... Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que nosotros estamos todos confundidos. Yo creo que estamos muy confundidos. La mayor esclavitud que hay hoy es tomar partido por lo que uno cree que es la libertad. Porque en el fondo, si uno lo piensa bien, cada potencia, primero, yo creo personalmente que ninguna de las dos está defendiendo ninguna convicción, de ningún tipo, ninguno. Uno quiere ser comunista, no sé, pero no sé, que defiende su poder, sí, punto. bueno. Y el otro defiende su poder. Y no sé, poder está definido por lo que a ellos se les canta. Y después ponemos de excusa a uno y otro, pero yo me siento igualmente compelido e igualmente amenazado por alguien que me obliga a creer que no hay que usar animales para producir vacunas, en nombre de quién sabe qué bondad que nos ha inundado de golpe. Y me siento igualmente compelido por los dos tipos de dictadura. Por una dictadura que está ejercida por una nube que no sé qué es, y por una dictadura real que está ejercida por los chinos, ponerle. Pero yo no me siento en libertad en el mundo moderno. Hay un Yo no concepto siento, yo no nuevo... siento que ejercer la libertad sea optar entre Estados Unidos y China. A mí me parece que los dos No, están no. totalmente locos. Hay un concepto, no sé si nuevo, digamos, que se está poniendo muy de moda, que son los luxury beliefs, que son muy propios de Hollywood, ¿no? Y de las estrellas, si es que quedan estrellas de Hollywood. Que tiene que ver con esto que estábamos hablando, que tiene que ver con mi nota del domingo, respecto de
la impostura de ponerse a molestar a los otros para que no coman carne, o para que no usen pieles, o para que reciclen, o sea, imponer esta moral, que es una moral que, digamos, respecto del resto del mundo es luxury, es para los que ya tienen todo resuelto, para los que no te tienen que hacer problema, los que van a poder pagar el auto eléctrico y demás. Es muy propio de que vengan de arriba para abajo ese grupo de ideas apalancado en actrices, actores, que moralizan desde su postura, esta impostura, como bien decía Gervais. ¿Cómo ves esto? Porque estos también van quedando de lado. Ayer no estaban los grandes moralizantes. Era como todo medio bastante secundario, ¿no? Quedaban pocos. Ayer estaban los mediocres, nada más. Ayer estaban los mediocres. Lo de ayer fue el triunfo de los mediocres. Eso fue para mí ayer, no sé. Eso es lo que vi yo. Todo lo que yo vi ahí era mediocre. Sí, un second best. Los vestidos, la gente, las transmisiones, la gente, los que presentaban, los que actuaban, los que recibían premios, todo mediocre. En esa tarea de tratar de salvar a la humanidad y siempre tratándola de salvar prohibiendo lo que yo no tengo, ese es un mecanismo que es muy habitual. Entonces, lo que a mí no me gusta comer, está prohibido comerse. Lo que yo no tengo, está prohibido tener. Yo en la semana, y a propósito, lancé el tema de la enorme huella de carbono que deja el minar de los bitcoins. Más allá de lo que uno piense sobre el valor de moneda o no del bitcoin, más allá de la parte, de la parte económica y de si eso conviene o no. Yo decía, minar bitcoins es uno de los elementos que más huella de carbono deja. Entonces el señor Gates debería prohibir eso antes de prohibir la carne, antes de prohibir las vacas que se gaseen. Bueno, pero Debería prohibir y pedir esto es que lo que se... tiene el moralizante. Porque no es el Claro. vegano que es vegano y dice, ok, listo, yo no como carne. Bueno, no, pero que el vegano haga lo que quiera, y yo Por eso, también. A mí desde me el parece perfecto animalismo, que por eso, que ok, cada... yo no compro animales, yo junto a los animales que están en la calle. Te Fenómeno, como quieras. felicito por el Claro. concepto. No, no, no. Tampoco me Ahí, parece que, claro. tampoco me parece que yo tengo que decidir qué preferencia sexual va a tener cada uno. La Por verdad que eso. cada uno haga lo que Exactamente. quiera, y eso te lo digo de que era chico. Pero el concepto de que vos me pidas a mí, o me digas a mí, o me enseñes a mí, o me formes a mí, para que yo tenga una preferencia sexual determinada. ¿Cuál es la necesidad de que yo tenga una relación? ¿Por qué no me banco? A ver, vamos a poner en castellano. ¿Por qué no me banco lo que soy o lo que elijo? Y en el fondo, hay una debilidad moral en el que trata de ganar adictos a su causa, porque él no se siente lo suficientemente fuerte para hacer lo que se le dé la gana. Sí, Entonces, podría ser por cuando eso, yo pero me critico, yo parece por que es lo muy menos, psicológico. Digamos, sí, sí, es psicológico, sí. déjame agregar que hay un poco de ingeniería social en eso también. Porque tampoco hacen Bueno, para la eso. ingeniería A social ver, Dardo, se usa siempre. están rompiendo que la gente tiene que ir en tren o no sé qué, y están jorobando con los aviones, los tipos que van hasta la esquina en sus aviones privados. O sea, tampoco está mucho lo que, o sea, lo que no quieren, que quieren que los No, demás hagan lo que ellos seguro. hacen. No hacen lo que quieren que los demás hagan. No, no. No lo hacen. Bueno, en algunos temas, depende. En estos temas, yo no te hablo de los que aprovechan o gatillan ciertos comportamientos, sino los que se fanatizan detrás de ese comportamiento. Porque en el fondo, si uno mira la historia de la humanidad, siempre ha habido alguno que propuso cosas, amenazó con fines del mundo, hizo profecías, metió miedos, convalidó o no convalidó ciertas prácticas y ciertos conceptos. Y siempre hubo quien hasta se mató por esos temas. Es decir, un loco como Manson Sí, termina siendo un desastre en nombre de una creencia que se le ocurrió en ese momento, que se yo, durante toda su vida. Entonces, yo diría, yo coincido contigo en esto de que muchos de los que predican ciertos comportamientos
no coman carne, no coman esto, no hagan aquello, o no gasten, en el fondo están diciendo, no gastes el otro producto, gasta el mío. Todo tipo que quiere salvar a la humanidad me pone nervioso, Sí, a mí también, a mí también. ¿no? ¿Cómo viste Porque vos como que... parafraseando a Napoleón, un día a Napoleón le dijeron, uno de sus olfas, le dijo, Su Majestad Imperial es tan extraordinario que debería hacerse una religión en torno a usted. Y Napoleón, que era soberbio y creído, pero no era estúpido, le dijo, perfecto, consígame a alguien que sea capaz de morir en una cruz por eso y que después resucite. Y en esto lo mismo, todos estos salvadores de la humanidad que no están dispuestos a morirse en la cruz ni en nada y que se congelan cuando se mueren a ver si hay una cura cuando alguna vez, no, la verdad que no me merecen ni siquiera respeto. Y por último, cuando me dicen que Gates era genial, hablando de Gates, mentira, genial era Steve Jobs. Gates no era genial. Lean la biografía en serio, leanla. Ahí Pero está, bueno, hablando boludeces cada vez peor. Pará, de gente que no es genial, ¿cómo viste los discursos del Oscar? Vos que los viste, vos que lo padeciste en vivo. En los temas, hacia dónde mira, iba. los temas, a ver, el Oscar hizo dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, se plegó dramáticamente a la filosofía de los losers, y por el otro, trató de tomar un tono más personal y más íntimo. De modo que cada premio implicaba algún tipo de reivindicación. Con lo cual, empezando por la presentación, yo te presento a un chico que era muy pobre, que vivía en la miseria, tipo ¿Quién quiere ser millonario? La película india, más o menos era todo así. Este chico que creció en Bombay, en medio de la miseria, en Calcata, y qué sé yo, y que ahora tiene el Oscar. Entonces el chico sale y dice, yo era hijo de mi madre sola, que entraba a mi padre y le pegaba, y veía cómo se prostituía, y entonces un día mi madre me di, y todos los discursos, o por lo menos una parte muy importante de discursos, eran todos en torno a ese concepto. Y yo tengo una pregunta para hacer. ¿Cuánta gente va a ir a ver estas películas que se premiaron ayer? Y a mí me parece que en algún lugar del camino, la ambición, que sigue siendo un pecado grande, pero al mismo tiempo un motorizador de cambio, va a ser que no dentro de mucho, Hollywood diga, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Yo no tengo tanto Porque a mí, esa visión, porque me parece que... bueno, pues eh, no van a tener quien los vea, es decir, va a haber un mundo bueno, que pero va a ahí estar compuesto tenés dos de un elementos. montón de tipos frente a la pantalla de televisión como un hermano mayor, viendo lo que tú le quieras inculcar, pero Lo que no pasa es van a que ganar, a ver, no van a ganar no plata, quiero lo salir usarán de de, otra manera. no quiero abrir ventanitas y salir del tema de los Oscars, pero me parece que el consumo de películas como lo conocíamos, yo no sé si vuelve, no sé si vuelve en Bueno, pero principio. eso es otra cosa, Bueno, pero por que eso digo, también Hollywood se viene equivocando, porque también son viejos. Hollywood sigue defendiendo el negocio del cine, entendiendo por cine el biógrafo, la el sala. lugar físico, la sala donde iba mi papá y me llevaba a mí los sábados a la noche a ver dos películas y la serie del domingo. Bueno, pero por eso te consulto. Me interesa mucho esto que decís de el discurso ultra victimizante y que todo tenga que ser para abajo dependiente, porque además, como tienen esta cosa de ingeniería social, entonces no son discursos que generen luz, digamos, sobre una recuperación, sino que van a una cosa victimizante con victimarios. Victimario, que es como siempre el capitalismo, el hombre, el malo, el empresario, y yo qué sé, bueno, lo de siempre. Eso por un lado, que tiene que ver con la ceremonia, pero eso también tiene que ver con las temáticas, de aquello que se premia. Entonces, vos ahí tenés como una especie de círculo vicioso en donde aquello que se premia tiene un corte ideológico y ese corte ideológico se repite. Cuando el corte ideológico se repite por
un tiempito, lo que te empieza a pasar es que la producción que está en relación al Oscar y que se nutre de eso, porque es lo que después tiene que ver con la distribución, con el pago de honorarios, con millones de cosas, van hacia esas temáticas. O sea, la decadencia no viene solamente dada por esto que vemos de la patética ceremonia. Viene dada por este círculo vicioso que se retroalimenta de temáticas que a ellos les parecen, un poco les parecen que compran, sí, te doy la razón, y un poco es un poco de lo que ellos quieren vender, porque son moralizantes. Entonces, hacen eso, cuando hacen eso, las películas y los premios van hacia ellos, entonces como van hacia ellos, y además los festivales del resto del mundo van hacia eso, entonces la gente hace ese tipo de tema porque sabe que ese tema se vende, bueno, y así tenés como les cae el consumo de todo eso. Hay millones de elementos que tienen que ver con esta industria que caen. Las fiestas, como bien decías, los presentadores, las joyas, la ropa, todo alrededor de eso cae. Y cae el trabajo también. Claro. Entonces, Y eso cae el estudio también, porque casi ninguno, creo que ninguno, de todos los que habló ayer, había hecho su carrera estudiando. Ya no van al acto estudio. Utilizan, son como yo sé que te molesta la psicología, pero yo que tengo una formación cultural de tipo integral, sociológica, de bondad y, y de comprensión del ser humano, la mayoría de los grandes actores de Hollywood estudiaron, a veces en universidades de otros temas, otras veces en escuelas de cine, en el Actor Studio y en otras escuelas de cine. Entonces uno empieza a mirar sus biografías y son gente que trabajó, estudió. Dustin Hoffman, que marcó a toda mi generación, probablemente el mejor actor que yo vi nunca en una pantalla, es un tipo que era un estudioso y que además, hasta los 38 años, se murió de hambre. Dormía en la cocina de otro actor de primer nivel, que fue el de French Connection, y él durmió ahí hasta que la mujer del otro lo echó de la casa, a los 38 años. Y ahí recién tuvo su primer éxito. Y era un tipo que era extra, trabajaba de extra. Bueno, te llevo un poco más atrás. Y su carrera, lo que quiero decir es que tenían mucha preparación interartes. O sea, era gente que cantaba, sí, claro. Cantaba, no que cantaba bien, o sea, cantaba bien, ponele, pero se preparaba, o sea, habían ido a estudiar canto, habían gastado toda la guita que tenían, no comían, pero bailaban. Cualquier actor americano de los 60 a patear americano, bailar, cantar. Todo. Eso implica una serie de cosas que tienen que ver con un estado físico, un ponerle de voz a la apariencia, al estar entrenado, un montón de elementos, o sea, que también se pierden. Ahora te llama la atención si tenés, y son muy poquitos los actores que tienen esa versatilidad, una enorme cantidad de herramientas en su caja de herramientas expresivas, ¿no? Porque también se puso de moda hace bastante tiempo esto de que tenés un actor que se representa a sí mismo. No sé si te acordás, una actriz negra que había hecho básicamente su historia, que creo que se llamaba Beauty, la película, que bueno, que había sido abusada, era como una historia como muy, muy para abajo, y era como representar a sí mismo, aunque, digamos, aunque la historia no estuviera hablando de vos, pero tenía que ver con eso, ¿entendés? Con contar una historia que fuera de sí mismo. Entonces, hay una cosa que se rompe en esto de la magia cinematográfica, que, te insisto, cuando vos tenés una película rupturista así, llama la atención. Cuando todas las películas son así, no llaman más la atención. ¿Entendés? Cuando vos haces una película mostrando paisajes de la vida real, fenómeno, llama la atención. Si toda la película es horrible, con todos paisajes espantosos, ya no llaman más la atención. Algo ha pasado en la... Te recuerdo que una de las modas es que no se puede interpretar a un gay si uno no es gay. Bueno, no se puede interpretar a eso un es otro trans nivel si de uno no es locura, trans. exactamente. Bueno, lo cual, y además es la negación misma del actor. Claro. Entonces, los grandes actores han interpretado papeles que odian.
Han interpretado a Claro, personas. tenés peor eso, porque vos tenés que les agarró la locura de que vos no podés interpretar a una china si no sos china. No podés interpretar a un negro si no sos negro, no podés interpretar a buen fenómeno, está bien. Pero a la vez tienen que meter actores negros en espacios donde no había, o sea, entonces tenés que el príncipe de, no sé, de Escandinavia, un negro, porque tenés que ir más o menos haciendo el cupo. Entonces tenés que, no sé, que los actores no sé, de los vikingos, un negro. Macbeth. De hecho, sí, pero claro, hagamos un Otelo blanco y de hecho tenés uno que en este mismo abanico de ganadores de la ceremonia 93, tenés un Mesías y un Judas, qué sé yo, negro. ¿Tá? O sea que vos no podés, el blanco no tiene que interpretar nada que no sea de blanco mismo, pero tenés que meter un cupo asiático o un cupo negro para el otro lado. Locura pura. Y lo más loco es que Hollywood se prende a eso. Hollywood se prende. Ahora, yendo hacia lo que esto quiere decir, en algún punto, lo que más me molesta de todo este concepto, llamémosle, de lo que ahora llaman la modificación o el cambio del capitalismo, como dice nuestro numen filosófico Alberto Fernández, que quiere cambiar el capitalismo, en el fondo, más allá de lo político y hasta más allá de lo ideológico, hay un tema sociológico, que es esta vocación de querer ser algo sin esfuerzo previo. Claro. Y toda cancelación, en el fondo, tiene ese componente psicológico de no querer hacer el esfuerzo previo. No, no solo de llorar porque no me permitieron hacer el esfuerzo previo. Es, no quiero hacer el esfuerzo previo. Yo soy, y en esto otra vez vuelve la psicología. Yo tengo muchos amigos, nosotros debemos tener muchos amigos que dicen, los arquitectos por un planito te cobran tantos mangos, y olvidan la parte donde el tipo se pasó 10 años estudiando, ¿no? Entonces cada uno quiere ser lo que es sin haber hecho ningún esfuerzo. Parecido a lo que hacen nuestros amigos acá que compran diplomas, pero esto es un poco más grave, porque en el fondo lo están proyectando sobre toda la humanidad. Esa cancelación, además de todo lo ideológico y además de todo lo político, tiene muchos seguidores personales, porque logra salvar la valla del esfuerzo previo. Yo puedo ser ministro sin esfuerzo previo, actor sin esfuerzo previo, puedo ser lo que se me dé la gana en la medida en que te convenza de que me tenés que igualar, de que tenés la obligación de igualar los que no saben con los que saben, los que estudiaron con los que no estudiaron, los que hicieron un esfuerzo con los que no hicieron, los que hicieron un ahorro con los que no lo hicieron. Ahí es donde yo digo que hay un aspecto psicológico donde es fácil reclutar seguidores. Es fácil porque toco una fibra muy importante del ser humano, que es esa, la de decir, todo el tiempo que me El va a insumir. resentimiento. Es el resentimiento Sí, puro. el resentimiento y el hecho de no ser capaces de hacer un esfuerzo, que en definitiva es una forma de ahorro. No necesariamente el ahorro es guardar plata. El ahorro también es estudiar y también es formarse y también es prepararse y también es entrenarse, que Bueno, es lo que tampoco estaba ayer en los Oscars. eso te iba a decir. Vi actrices, pero hechas unas pordioseras. Horribles. Horribles como no estás en tu casa, digamos. Muy poco puesto alrededor de agradar al otro, muy poco puesto alrededor de la belleza. No digo gente que tenga que ser dotada físicamente, digo que históricamente el Oscar era el espacio aquel de, El sueño. sí, tal cual, del sueño, del sueño. Ahora, cuando uno agota el sueño y cuando elimina el sueño, elimina uno de los más grandes componentes de la economía, ¿no? Y yo diría de las sociedades, porque eliminás el ejemplo, eliminás el auténtico liderazgo, eliminás el aim,
el aim. Entonces yo saco el aim y tengo una masa de borregos. Entonces yo creo que ese es el problema de fondo. Yo saco esa conducción. No es que me lidere un señor, me lidera mi propio estímulo, mi propia necesidad, mi necesidad de imitar a los que creo mis ídolos, a Superman, a la Mujer Maravilla, mi necesidad de emular a un héroe, sí. de admirar y de emular al héroe en el sentido griego del término, en el sentido filosófico del término. Entonces ahora no tenemos héroes, tenemos fracasados, tenemos mártires Sí. a los que queremos reivindicar. Que Argentina es particularmente un país de mártires, ¿no? Es decir, ya de por sí el héroe en la Argentina está devaluado, en el mundo ahora está también devaluado. Entonces tenemos mártires, gente maltratada. Y nadie quiere emular a un mártir. Lo que vos querés es reivindicarlo y reivindicarte. Entonces yo no quiero ser mártir, pero tampoco quiero ser héroe. Solo quiero tener las ventajas del héroe. No quiero tener ni los riesgos, ni el esfuerzo previo, ni los costos que paga un héroe, ni los costos que paga lo que llamaríamos winners. Es decir, se pagan muchos costos. Entonces yo no quiero nada de todo eso y tampoco me interesa vivir tu vida, sino que vos no vivas tu vida. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, me encantó cómo destrozamos Entonces, la, la- la fecha, la entrega 93 de los Oscars. Me gustó, la hicimos más pelota creo que lo que hizo de Gervais en su momento. no, yo creo que lo que dice Gervais es inigualable. Pero en una de esas también es cierto que esto sirve, por un lado, para reivindicar las series, porque hasta ahora las series, por lo menos hay tantas que alguna uno descubre que sigue siendo valiosa, ¿no? Y al mismo tiempo que la lectura se había perdido, pero en una de esas es un buen momento para volver a incorporar no solamente los viejos libros, sino los nuevos libros, que todavía no tienen esa necesidad masiva de seguir una corriente, sino que hay muchos autores que todavía se pueden dar el lujo de decir lo que piensan y de inventar lo que piensan y lo que sienten y de hacerte soñar. Si Sí, el sueño es la base misma del capitalismo. y eso era Hollywood. Y Eso eso era, era Hollywood. eso era Hollywood. Bueno, Y excelente. Decime, decime. acaba de dejar de serlo. Sí, 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 para mí sí. Para mí sí. Sinceramente, si cualquiera que ponga que googlee entrega de los Oscars, no hace mucho, ¿eh? Te digo, pone Sí, tal vez lo que principio de nosotros este tenemos que siglo, hacer, fin del siglo pasado, y te das cuenta y es muy triste y muy decadente ver lo que ves ahora. tal vez lo que nosotros debemos hacer en este podcast es poner un disclaimer y decir, por favor, no tome esto como una opinión sobre Hollywood. Estamos hablando de otra cosa. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Dardo, nos vemos en la próxima. Como no, con mucho gusto. Un abrazo. Hasta pronto, chao a Chao, chao. todos.